Ok, dígame su pregunta de nomenclatura. Es que nosotros en el colegio vimos nomenclatura, igual que con usted, pero nosotros vimos más compuestos, de los cuales hay algunos que no entran con usted y hay algunos que sí. Por ejemplo, las sales, no, sales terminales de amonio sí, oxácido sí. Aquí está bueno, por ejemplo, las sales ácidas, o así las llamaban en el colegio donde estábamos nosotros, y las sales hidratadas, eso nosotros no lo veíamos con usted, pero tenemos un caso que se llaman hidrácidos, que es el hidrógeno más el radical simple, que el radical simple nosotros lo conocíamos como el cloruro, fluoruro, todos los que son iones. Como, como este, el ácido clorhídrico, fluorhídrico, todo este. Ajá, ¿Todo exactamente. este? Sí, ese era en el capítulo número 2, la parte de nomenclatura. Sí, pero mi pregunta es que nosotros a la hora de ver esto, nosotros lo vimos de dos formas. Cuando están en estado acuoso, que el nombre pasaría a ser ácido, no sé, por ejemplo, el primero, ácido clorhídrico en estado acuoso, y si es en estado gaseoso, sería cloruro de hidrógeno. Eso es correcto. Pero usted sí nos indicaría el acuoso y el gaseoso, en este caso, para nosotros poder poner el nombre. Sí. Ah, ok. Sí, es que esa era mi duda, porque realmente, como los nombres entre usted y la profe que nos daba, nosotros en el cole cambiaban, sí tenía como esa cierta duda. Sí, eso es correcto. Si eso se encuentra en estado gaseoso, utilizan una nomenclatura de un compuesto molecular, porque el hidrógeno es un no metal y el fluoruro o el flúor es un no metal también. Entonces, sí, en el estado gaseoso es el fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. En el curso es mucho más común encontrar esos compuestos en el estado acuoso, en que son el ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromídrico y ácido iodídrico. Ok. No, profe, la pregunta era que si en el examen se aparecía que era acuoso o gaseoso para yo saber cuál utilizaba. Sí, si no indica, bueno, debe indicar y si no indica puede asumir que es el ácido. Ok, O, por ejemplo, si la pregunta dice, elige el nombre o escribe el nombre del siguiente ácido, vas a ver que es el ácido clorhídrico y no el cloruro de hidrógeno. ok. Muchas gracias, profe. ¿Con gusto? Ah, profe, otra cosa, al final de hecho de moléculas y iones de la presentación, habla un momento en el que, por ejemplo, el oxígeno no sería -2, es que no tengo la tabla periódica para verlo bien, pero los que son de los halógenos pasan de negativo a positivo, pero no entendí muy bien exactamente el por qué. Ujú. O sea, son casos Eh, especiales. sí. Entonces, estamos hablando ahora de números de oxidación, también conocido como estados de oxidación. Y este Ajá, básicamente no es exactamente igual a una carga cuando estamos formando un compuesto molecular. Es para indicar básicamente dónde se ubican más electrones, dónde están concentrados para indicar si hay un cambio de estado de oxidación, básicamente. Entonces, estamos utilizando esta herramienta para determinar si hay una reacción redox, por ejemplo. Y el por qué tenemos la lista de prioridades en que el flúor tiene más alta prioridad, además los alcalinos y alquinoterrios, y solo después de eso se encuentra el oxígeno. Por lo tanto, el flúor puede forzar el oxígeno a tener otro estado de oxidación. Por ejemplo, tenemos este compuesto.
Primero, ¿cómo se va a nombrar? Ese, eso es un oxígeno más, es que, profe, en ese caso, el flúor me imagino que tiene que tener 4, porque el oxígeno tiene -2. Entonces, en el momento que se simplifican, digamos, tendría que quedar así. Sí, pero el flúor tiene mayor prioridad. Entonces, este tiene prioridad. Primero, el flúor va a ser 0 o -1. Los alcalinos va a ser Profe, 0. y perdón, ¿cómo sería el nombre de ese compuesto? Porque, por ejemplo, ese compuesto, flúor es un no metal y oxígeno es un no metal, pero no, a donde yo recuerdo, se pone primero el flúor y luego el oxígeno. ¿Cómo se nombra ese tipo de compuestos? Ese es, ok, entonces, ustedes tienen razón, tenemos un no metal con un no metal, entonces vamos a utilizar los prefijos. Ok. Entonces, este es el fluoruro de dióxido. O fluoruro de un momento. Estoy tratando de recordar si es dióxido o dioxígeno. Un momentito. Es que el óxido implica un estado de oxidación de -2 y no es el caso. No, no es un metal. ¿No? Es El un flúor número es- que se encuentra al lado derecho de la tabla periódica. Entonces es oxígeno porque no tiene el estado de oxidación de -2. Ok. Profe, en la presentación, ¿dónde vemos ese tipo de nombramiento, digamos? Porque yo vi el que era no metal más oxígeno, por ejemplo. Sí, hemos visto muchos de esos. El metal y el oxígeno, esos son los óxidos Ajá, y tienen la nomenclatura iónica. El de stock, óxido de sí. magnesio, el óxido de aluminio. Pero este es diferente porque el flúor se encuentra con mayor prioridad en el estado de oxidación, entonces es el flúor que está mandando. Ok, digamos, entonces este compuesto se acomoda de esta manera, primero el oxígeno y después el flúor, porque es un caso especial. Sí, es un caso especial porque el flúor tiene mayor prioridad que el oxígeno. Entonces, el flúor va a forzar el oxígeno a tener un estado de oxidación positiva. ¿Okay? Entonces, aquí el flúor manda, entonces vamos a poner 2 oxígenos más el flúor es igual al estado, a la carga total, que es 0 en este compuesto. Puedo sustituir que el flúor es -1. Y ahora voy a despejar la carga del oxígeno, o el estado de oxidación más bien, perdón. Profe, ¿y cómo Entonces, sé que el flúor es -1 y no 0? porque se encuentra en un compuesto. Yo tengo aquí los ceros solo para indicar que todo eso son ceros. En el estado elemental. Ah, ok, o sea, si nada más sale flúor, por ejemplo, nosotros asumimos que es 0. Exacto. Por ejemplo, F2. Sí, es que antes solo indiqué la carga -1 o +2 o -2, depende del elemento. Y muchos estudiantes olvidaron que también existe
el flúor neutro, el oxígeno neutro, el sodio neutro. Sí, esa es la lista de los elementos diatómicos que usted nos dio. Profe, una pregunta respecto a la ecuación que usted puso abajo. ¿Verdad que, digamos, yo la igualo a cero cuando el compuesto es neutro? O sea, que no tiene como iones, ¿verdad? Es así. Y, digamos, lo igualo a la carga cuando sí son, digamos, cuando sí tiene como un elemento, o sea, como un ion, digamos. Sí, entonces, por ejemplo, hacemos, aquí vamos a hacer, deme un oxianión, un ejemplo, cualquiera. Profe, perdón. Ujú. Entonces, por ejemplo, clorato, perbromato, sulfito, fosfato, elige cualquiera. Profe, bueno, carbonato, profe. Que está Carbonato. usando menos CO3 menos 2. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, vamos a hacer nuestra ecuación. El oxígeno tiene la mayor prioridad sobre el carbono. Entonces, voy a calcular el estado de oxidación del carbono, porque es su estado de oxidación más 3 por el estado de oxidación del oxígeno. Y todo este es igual a la carga total del compuesto. Entonces, voy a sustituir el estado de oxidación del oxígeno. Es el estado típico. Y puedo despejar el carbón. Y en este caso voy a tener Profe, positivo. perdón que le interrumpa. Digamos, para que un oxígeno, el, 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 el oxígeno use, es que vamos a ver, alquinotercios. Es que lo que no entiendo es por qué a veces cambian de menos 2 a más 2. Bueno, primero porque este debe ser más uno, perdón. Entonces, el flúor se encuentra en la tabla periódica al lado derecho. Entonces, este va a formar un anión con carga -1 porque a recibir un electrón adicional tiene la configuración electrónica igual a un gas noble, que es muy estable. Un alcalino como litio, potasio, sodio, se encuentra al lado izquierdo de la tabla periódica. Entonces, este solo tiene un electrón de valencia. Si pierde el electrón de valencia, resultando en la carga positiva, este cation +1 tiene la configuración electrónica del gas noble anterior y la configuración electrónica de un gas noble es muy estable. Esa es la razón que los alcalinos tienden a formar cationes con carga +1. Ok, y profe, ¿para qué sirve la prioridad? Es para que yo pueda saber en este compuesto que el oxígeno va a tener un estado de oxidación positivo, un medio. Pero yo puedo saber que aquí es el oxígeno que va a mandar para que yo pueda calcular el estado de oxidación del carbono. Voy a darle otro ejemplo en que hay que... Ok, no, profe, ya entendí, Ok, ya lo vi. muy El bien. cambio no es que se hace por la regla, es que el cambio se da en la ecuación. Eso es, por la Ya lo ecuación. entendí. Ujú. ¿Qué será este entonces? Este compuesto. Profe, un momento, en la de abajo, en la del carbonato, ¿por qué es +4?
Si cuando usted multiplica 3 menos 2 es menos 6. Ajá. Y menos 6, voy a traerlo al otro lado. Lo pasa positivo. Y fue a positivo, entonces 6 menos 2 me da 4. Ok. Profe, es un hidruro. Muy bien. Entonces, este es el hidruro de sodio. 1, sodio 1. O el sodio no tiene... No, porque solo tiene un número de oxidación. Ah, ok. Si es un alcalino, se encuentra aquí en un compuesto, entonces sabemos que no es neutro, entonces su única opción es que tiene el estado de oxidación más 1. Dado que el sodio es más 1 y el compuesto es neutro, yo puedo adivinar que el hidruro, ese hidrógeno de verdad es un hidruro que tiene carga menos 1. Profe, una consulta de los, digamos, para averiguar los números de oxidación, pero cuando hay como un radical compuesto en paréntesis, ¿verdad? Que digamos, yo puedo como hacerlo por pasos, digamos, averiguar como uno de los números de oxidación que me faltan dentro del paréntesis y ya luego averiguar el elemento que está por fuera del paréntesis. ¿Sí se puede hacer así? ¿Puede darme un ejemplo? Voy. Yo pienso que usted puede, que tiene razón, pero mejor con un ejemplo para asegurarme que entiendo. Ok, ya busqué el ejemplo que estaba viendo ayer. Sería manganeso 2. ¿Y cuál es el anión? Y sulfato. Okay. Y tiene, digamos, el sulfato tiene un índice de 3 entre paréntesis. Oh, ok. Entonces no es el manganeso 2, pero está bien. Ok, vamos a tener 3 sulfatos. Ok, ¿ese es el compuesto? Sí, profe. Ok, en este Pero falta la carga menos 2. tiene carga menos 2. Sí, el sulfato tiene carga menos 2. Ok, sí, pero ¿el compuesto en total es neutro o tiene carga? Es neutro. Ok. Entonces, en este caso, usted tiene toda la razón que el sulfato, cada sulfato tiene una carga menos 2. Entonces, cuando yo hago mi ecuación aquí, lo que voy a hacer es voy a tener el manganeso más 3 y voy a poner el sulfato como una sola unidad. ¿Ok? O voy a escribir sulfato para evitar esos subíndices. Entonces, este debe estar igual a 0, la carga total. ¿Ok? Profe, perdón, no estoy entendiendo por qué le estamos quitando o sea, por qué es neutro si está aplicando un subíndice 3 como si fuera la del magnesio, manganeso. El manganeso, entonces, esta fórmula nos indica que hay un ion de manganeso y hay 3 iones de sulfato. Pero sí, pero ese 3 se le pasa al sulfato por el manganeso. Ese 3 se pasa al sulfato por esos paréntesis. No, sí, pero el 3 no aparece solo, viene del manganeso, ¿cierto? No sé, yo estoy tratando de copiar una fórmula que me indicó. O sea, el manganeso ahí tiene viene con carga 3, por eso es que se pasa al otro lado. Okay, vamos a calcular la carga del manganeso ahora. Ok. Ok, entonces sabemos que es cualquier carga que tiene el manganeso más 3 por cualquier carga que tiene el sulfato es igual a 0. El sulfato sabemos
que tiene la carga -2. ¿Ok? Entonces ahora vamos a despejar y podemos calcular que el manganeso, en este caso, es igual a positivo 6. Entonces, este compuesto es el sulfato de manganeso 6. Ese será el nombre. Ok, profe, gracias. Con gusto. Sí, profe, ya entendí, gracias. Ok, vamos a hacer otro ejemplo muy parecido. Vamos a hacer aquí. Vamos a tener 2 manganesos. Así. Entonces ahora, por favor, en esta situación, la ecuación es un poco diferente. Entonces aquí vamos a tener 2 manganesos más 3 sulfatos es igual a 0. ¿Está bien? Entonces 2 manganesos, no sé qué es aún. Los 3 sulfatos, cada uno tiene una carga de 2 negativo, o -2. Entonces, ahora voy a despejar que el manganeso es igual a positivo 3. Entonces, este compuesto aquí es el sulfato de manganeso 3. Profe, ahora sí, si usted nos diera, por ejemplo, le estoy diciendo sulfato de manganeso 4, pero ya como nombre, no como fórmula, para pasarlo a fórmula, yo primero le pongo, por ejemplo, bueno, pongo respectivamente el 2 y el 4 y luego lo simplifico. Sí, entonces ahora, si yo, en este otro ejemplo, usted dijo sulfato de manganeso 4, ¿es lo que quiere hacer? Sí. Y ahora tenemos el nombre y debemos pasarlo a la fórmula. Entonces yo voy a hacer el intercambio del orden y voy a escribir manganeso con su carga 4 positivo. ¿Okay? Entonces voy a indicar cuál es el catión y ahora voy a escribir el sulfato con su carga 2 negativa y también su índice. ¿Okay? Y ahora yo tengo que adivinar cuántos manganesos y cuántos sulfatos necesito para que el compuesto total sea neutro. Entonces tengo una Profe, carga. yo Ajá, puedo perdón. intentarlo, profe. Dígame. Puedo intentarlo. Por favor. Yo pondría que es manganeso solo sin un subíndice ahí. Uh-huh. Y pondría que es sulfato, la fórmula normal, y un 2. Muy bien. Entonces necesitamos 2 sulfatos por cada manganeso para que balancee la carga. Súper bien. Y eso es.
O sea, relativamente es más fácil pasar el nombre a la fórmula que la forma al nombre, porque hay que hacer el cálculo. Sí, puede ser. Ujú. Ok. Gracias, profe. Con mucho gusto. Me encantan esas preguntas.